Hacia principios de la década de los 2000, CW decide usar una de las propiedades intelectuales más valiosas de su casa matriz, es decir, de Warner, y traer una serie live action basada en Superboy, pero haciéndolo con el enfoque de serie juvenil que tanto estaba pegando en esa época, con productos como por ejemplo lo fue Dawson's Creek, donde teníamos a adolescentes calenturrientos teniendo romances y desventuras en el periodo de la secundaria. Esto tenía como condimento todo el lore de Superman y la expectativa de que veríamos por primera vez de forma desarrollada la transición de el campesino Clark Kent a el vigilante de Metrópolis, cosa que la serie contra todo pronóstico cumplió, porque a lo largo de sus históricas 10 temporadas que se estiraron entre el 2001 y el 2011, pudimos ver el paso de Clark por la secundaria hasta que termina yendo a Metrópolis a trabajar en el Diario del Planeta. Vemos su relación primero con Lana Lang y después con Luisa Lane. O sea, todo lo que uno esperaría del canon de Superman pasa en esta serie. Lo que también se agrega, que en algunas versiones estaba y en otras no. Vieron que la precrisis era todo bastante irregular. Tan irregular que en un punto deciden que algunas cosas pasaron en Tierra 1 y otras en Tierra 2. O sea, era todo medio caótico, pero había historias de Superboy donde Lex Luthor había vivido de chico en Smallville y era conocido de Clark. Bueno, acá deciden usar un poco ese concepto y tenemos una versión joven de Luthor que hace un trayecto, digamos, a la inversa que Clark, es decir, pasa de un lugar de luz o de claroscuros, por así decirlo, donde podemos ver todavía algo de nobleza en su ser, hacia la oscuridad absoluta, culminando, bueno, en el personaje que todos esperamos, al igual que pasa con Superman, que justamente se pone el traje en el último capítulo. Durante esta serie, como curiosidad, hubo apariciones de otros montones de personajes del universo C, algunos que tuvieron roles más importantes y otros que fueron más como cameitos o historias del episodio. El que más destacó fue Green Arrow, quien suplía la falta de Batman, que no podía aparecer por el hoy archirreconocido Bat-Embargo, que es esta supuesta condición legal que evita que Warner pueda usar al encapotado en propiedades televisivas, no en cine. O sea, en cine lo pueden usar todo lo que quieran. De hecho, como testimonio está la película de Flash que salió hace poco, donde es una de las... De hecho, hay varias versiones de Batman que acompañan al protagonista. Pero cada vez que lo intentan usar en alguna serie, caso por ejemplo Titans, Gotham Knights, etcétera, 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 siempre hay como algo, viste, que por ahí aparece Bruce Wayne y a Batman lo nombran, pero no puede tener el traje, no hay iconografía, algunos malos aparecen, otros no, o sea, hay como toda una cosa así medio rara que nadie se anima a explicar concretamente, pero que se sospecha en realidad que tiene que ver con que Fox aún mantiene de alguna manera los derechos televisivos desde la época que hacía Batman con Adam West en los años 60, lo cual explicaría muchas cosas y que para terror de Marvel, para terror de Warner, al día de hoy estarían en manos de Disney, ya que Disney compró Fox. O sea que bueno, esa sería la situación y el por qué usan a Green Arrow como emblema de los vigilantes. Ya que el personaje había sido tan bien recibido y había tenido un rol bastante importante, incluso siendo la pareja de Chloe, que era un personaje secundario que se creó para la serie, digamos, y que era del cast principal, se pensó continuar este universo en una serie derivada de Flecha Verde. Esa idea después se elaboró un poquito más, se trabajó y decidió dársele un foco un poco más adulto, un poco más violento, dentro a ver de lo que permitía CW, que es un canal familiar y tirando a telenovela, o sea, tampoco estamos esperando Daredevil acá, pero para lo que era CW, algo un poco más jugado. Y ahí es como terminó llegando en el 2012 la serie de Arrow, la cual le daba un soplo de aire fresco a un personaje como Flecha Verde, que si bien llegó a ser miembro de la liga durante varios periodos, siempre había estado un poco en la fila de atrás. Como a la serie le fue muy bien, deciden avanzar este universo desde una propuesta realista, porque hasta este punto, que creo que eran hasta la temporada 3, solamente veíamos vigilantes y cosas más apegadas a la realidad, con alguna fumada muy sutil o muy ligera.
Y directamente vamos de hecho a la fantasía de los metahumanos con la segunda serie derivada, que sería Flash. Y cuando digo derivada es porque Barry Allen hace una aparición algunos meses antes de forma de adelanto, culminando justamente con la caída del rayo al final de un capítulo de Arrow. Y es en la serie de Flash donde despierta varios meses después y que descubre que tiene poderes de velocidad, teniendo las aventuras que ya son conocidas por todos y formando como una suerte de mejores del mundo de este universo. Porque acá como no hay Superman, o por lo menos por ahora no hay Superman, y no hay Batman, los emblemas son Arrow y Flash, quienes compartirían cartel casi anualmente en una serie de crossover que se estiraría en los años siguientes y que la verdad, teniendo en cuenta las limitaciones de tono y las limitaciones presupuestarias, lograron dar bastante buenos resultados hasta que bueno, se dejaron de hacer y dejaron de dar buenos resultados. A esto se le sumaría después una serie de Supergirl, la cual originalmente su primera temporada se transmitió en otro canal. De hecho, Berlanti, que es el productor de todo esto, quería expandirse un poco a otras empresas. Cosa que bueno, el rating no acompañó, o creo que la UPS lo daban. No le cerró mucho la relación costo-beneficio. Y entonces CW decide hacerse cargo de la serie, incluyéndola en su grilla superheroica, pero manteniendo una característica que justamente se había implementado porque era una serie que se pasaba en otro canal, que es un universo aparte. Pero después empezarían los tan conocidos cruces interdimensionales, que incluirían a Batgirl cada tanto en algún capítulo de Flash y que la incluirían en estos crossovers anuales, como fue el caso por ejemplo de Invasión o de Earth X. Después veríamos llegar algunas series más, como es el caso de Leyendas del Mañana, la cual era como una suerte de... ¿cómo lo podemos llamar? Rejunte de los personajes sobrantes de todas las demás series, la cual para mi sorpresa fue un concepto bastante sólido, más que nada por el carisma de los actores y de los personajes, donde por ejemplo teníamos a Atom, a Canario Blanco, a Captain Cold, etc. La primera temporada estaba bien, trataba sobre viajes del tiempo, lo cual siempre es una premisa de lo más interesante, sobre todo en un universo como DC que da para un montón. Pero para mi muy humilde opinión, el pick ocurre en las temporadas 2 y 3, donde la serie alcanza su mejor ritmo. De hecho, la temporada 2 termina con la muerte de todos los personajes, después volviendo por una de estas cuestiones de las redundancias temporales, pero... que una temporada termine con el cast falleciendo, la verdad que es bastante jugado, más hablando de CW. Y cuando esto parecía estar en el pic, tuvo que venir la caída. Y es que la industria empezó a pasar por un momento, el cual recordamos con bastante tristeza, que es todo este tema de la política, que en este canal hemos nombrado y renombrado una infinidad de veces. Y que bueno, lamentablemente afectó muchísimo a todas las series, haciendo foco por ahí en la agenda social, cambiando el género, la orientación sexual de muchos personajes, poniendo al frente a personajes que quizá no tenían tanto interés, como es el caso, por ejemplo, de Iris West, a quien inicialmente le cambian la raza, pero dentro de todo no es un gran problema, digamos, al ser un interés amoroso, pero al cual después, con tal de darle un poco más de foco a un personaje femenino, terminan volviéndolo un ser recalcitrante. Y por algún motivo, cuanto más feedback negativo tenía este personaje, más adelante la ponían los productores como provocando al público, una cosa rarísima. Entonces, encima empieza a pasar algo, que es que CW originalmente era un canal familiar con un público objetivo de personas de 50 años. O sea, el fuerte de la gente que miraba CW era gente de 50 años. Y que de repente te empiecen a hablar de no binarios y de racialización y de papá, la verdad que no les interesaba, entonces empezó a perder fuerza. Por estas épocas, a ver, también pasan otras cosas, como que sale una miniserie animada de Vixen, que es un personaje secundario de la Liga de la Justicia. Después repite la misma fórmula con Rey, las cuales estuvieron muy bien y que estaban hechas por los mismos estudios que estaban trabajando en el universo animado de DC, ese que iniciaba con una versión animada de Flashpoint y que concluiría varios años después con Apocalypse World. Como dije antes, entramos en un periodo de decadencia donde lamentablemente la calidad de las producciones empezó a caer estrepitosamente. O sea,
curiosamente, por el 8º año de existencia de todo esto, Arrow finalmente llega a su fin. Y es más o menos ahí donde se empieza a sentir que la cosa se está poniendo fea. Y de hecho es como que eligieron el momento para irse, porque era la única serie que se mantenía en un estándar de calidad bastante aceptable. Había temporadas mejores que otras, pero en general era un show que se podía disfrutar. Flash, por el contrario, tuvo una muy buena primera temporada. Ya en la segunda empezó a flaquear, en la tercera sí, y de la cuarta en adelante ya era una cosa, viste, que no se podía ver. Aparte pasaba esto de Iris West, que era totalmente recalcitrante ese personaje, y cada vez le daban más tramas y más protagonismo, y la verdad que tampoco tenía nada para sumar. No es Lois Lane, ¿entienden? O sea, es un personaje que mismo en los cómics de origen tampoco tiene tanto para ofrecer, sobre todo en esta versión que era muy joven. De última, en los cómics, en la época que Wally West ya es un adulto, le dan como un rol por ahí más de mentora, de sabia, pero acá es como que no tenía nada que ofrecer. Bueno, a esto le tenemos que sumar después la llegada de otra miembro de la familia, que es Batwoman, el cual ya es un completo desastre. No tanto por el cast y por el concepto, porque es un personaje muy interesante en los cómics y que se había relanzado hace poquito. Y cuando digo relanzado, se relanzó de un personaje caído en el olvido en los años 40 en los cómics de DC. O sea, era un personaje básicamente nuevo que solamente compartía el nombre y el alter ego. Y después todo lo demás era nuevo. Y aprovecharon para hacer, la verdad, que un estandarte LGTB. Y estuvo muy bien porque es un gran personaje que trabaja sobre ideas buenísimas. De hecho, si no me falla la memoria, quien se encargó de su run una vez que el personaje fuera presentado en los nuevos 52 es Gail Simone, que hace un trabajo excelente. La verdad que es un personaje buenísimo. Y cuando uno habla de personajes LGTB bien escritos, Batwoman obligatoriamente tiene que estar en la lista. La serie, lamentablemente, está lejos de esta buena historia. Y si bien el cast de Ruby Rose, que se había hecho conocida en esos años justamente por Orange is the New Black, es correcto, todo lo demás es un desastre. Y tiene algunos de los guiones y de los momentos peor llevados de todo el Arrowverso. Y esto nos lleva al clímax o al final de todo, o por lo menos lo que fue para mí el final, porque después las series siguieron un poco más. Pero para mí es donde termina todo, que es en el evento Crisis de las Tierras Infinitas, que se suponía era el culmine de todo este universo, adaptando por primera vez un evento que es como una especie de institución para DC Comics, que encima tenía el beneplácito del guionista original, o sea, y te la venían presentando con un foreshadowing en las diferentes series. De hecho, hubo unos eventos antes, el año anterior, que ya te hablaba de la crisis, y hay un diario en el primer capítulo de Flash del futuro que te dice que Flash muere en la crisis en tal año, y Flecha Verde había hecho como un pacto donde él se iba a sacrificar en la crisis. Todo esto te iba cebando para la crisis, y el que leyó la crisis decía, uy, esto va a ser una locura. Más allá del presupuesto televisivo, digamos que entendemos que de ninguna manera se puede plasmar lo mismo que los cómics. Sí podría haber sido una serie bien escrita, o un evento bien escrito. Y digo podría porque la verdad fue un completo desastre. Todo desordenado, las ideas mal planteadas, cosas que se sacan de la galera, como eso de los paragones. Tiene algunos momentos muy buenos. Hay un capítulo en particular que considero excelente, que es el 2, que casualmente es el de Batgirl, porque este evento está compuesto por capítulos de las diferentes series, que es el mejor escrito, pese a que Batgirl es la peor serie de todas de este conjunto. Donde podemos ver algunas versiones alternativas, o por ejemplo tenemos un regreso triunfal a modo de epílogo de Tom Welling, que es el Clark Kent de Smallville, con quien empezamos este video, y que nos muestra qué fue de su vida después del final de la serie, lo cual es hermoso. También hay una versión de Batman de Kevin Conroy, que Dios lo tenga en la gloria, digamos que finalmente se da el gusto de ser un Batman de carne y hueso. Tenemos a Brandon Roth, quien retoma su Superman de Superman Returns, dándole algunas cositas también del Superman de Kingdom Come, ¿no? Una maravilla, un capitulazo, ese me encantó, y si ese hubiera sido el nivel de todo el evento, la verdad que hubiera estado espectacular, pero no lo fue. De hecho, es toda una cosa confusa que termina en una pelea a los Power Rangers, donde Oliver, que había muerto en el primer capítulo, después revive, se convierte en el espectro, tira un Kamehameha y después se vuelve a ir. Y encima, el último capítulo, que es el que se suponía que establecía como una suerte de tierra prima, como pasa en los cómics, donde iba a haber una Liga de la Justicia, concentrando al resto de los personajes, termina siendo el capítulo de Legends of Tomorrow, que se acuerdan que les dije que era una buena serie. Bueno, era una buena serie hasta la temporada 3. A partir de la temporada 4 hacen un cambio completo de creativos de una forma inexplicable y pasa de ser una serie de ciencia ficción interesante a una serie promedio de Nickelodeon. O sea, es como si estuvieras viendo Drake y Josh, o Zoe 101, así, ese nivel de humor.
en una serie de superhéroes. Y obviamente es un desastre y todo lo que plantean está hecho como el culo. Después pasan varias cosas. El mundo padece lo que conocemos como la pandemia, lo cual hace que las series se sigan grabando porque el show tiene que continuar, pero empieza a haber medidas más severas en los sets, donde los grupos de trabajo son cerrados. Grupo de trabajo me refiero tanto a los actores como a los que graban, a los productores, directores, camarógrafos, Entonces empieza a impedir que ocurran crossovers entre las series, cosa que había sido el punto fuerte de los últimos años y que el final de Crisis en las Tierras Infinitas justamente presagiaba con esa última escena donde te mostraba la creación de la Liga de la Justicia. Entonces el Arrowverso hizo este evento para unificar todas las tierras y que todos convivan y que haya una Liga de la Justicia, y la verdad que jamás se volvió a mostrar. Solamente se la mencionó en algún diálogo ahí medio perdido en las otras series, donde decían que en algún momento colaboraron fuera de cámara, lo cual, bueno, es un papelón. De esta época lo que podemos rescatar ya de la época decadente es que en la temporada 2 de Superchica, la primera que es en CW, finalmente nos muestran a Superman, el cual es una versión bastante apegada a los cómics. También tenemos a Luisa Lane y en una de las temporadas se nos presenta al hijo bebé de la pareja, que es Jonathan Kent. Esto se ve que gustó a los productores, o vieron una buena encarnación en los personajes, o los capítulos donde aparecieron midieron bien, que finalmente se envalentonaron en traer a la versión de Superman de este universo, la cual quedaría plasmada en la última serie del Arrowverso, la cual surgió cuando todas las demás ya están empezando a cerrar, que es Superman y Lois, la cual actualmente va por su cuarta temporada, y que la semana que viene va a tener su capítulo final, el 10, el cual concluye todo. Desde ya me gustaría sacar un video hablando de esa serie, que la verdad está muy buena. Lo que sí puedo decir es que los guionistas manejan otra destreza con respecto a la del Arrowverse. Hay cosas de las que salen mucho mejor parados y decisiones que se notan que están tomadas desde la creatividad y que hay gente que sabe del tema. Y que no caen en esta cosa de las agendas sociales y que pum, que pan. O sea, no tiene como esa pulsión de tener que modificar las cosas porque tiene a alguien ahí picándole el oído. O sea, todas las decisiones están tomadas con inteligencia. Cuando deciden poner personajes de ciertas razas, lo hacen tomando en la mayoría de los casos personajes que ya son así en los cómics, como es el caso del Dr. Iron o de su acá hija Natasha. Tienen un montón de vueltas bastante interesantes y bastante bien planteadas, pero bueno, no deja de ser CW y tiene algunas cositas la serie, que es toda esta carga de telenovela que tienen la mayor parte de la serie, que por algún motivo en Lois y Superman and Lois se acentúa muchísimo y que para mí es el gran punto negativo que tiene la serie, cosa que casualmente termina reduciéndose en una de las mayores paradojas en la historia de la televisión, que es que les bajan el presupuesto entre la temporada 3 y 4 y uno de los efectos secundarios de esa baja de presupuesto es que tienen que convertir a los personajes fijos secundarios en invitados de algunos capítulos. Entonces, en lugar de tener 1.000.000 de tramas secundarias que hacían esto, que pareciera una telenovela, ahora aparecen en algunos capítulos con tramas muy puntuales y hace que el ritmo de la serie avance más. O sea, tener menos presupuesto en este caso la ayudó. O sea, una cosa loquísima que jamás vamos a saber por qué, pero que de última ayudó a que esta cuarta temporada esté siendo algo memorable que la gente está comentando después de mucho tiempo en el que el Arrowverse estaba muerto. Entonces, para ir cerrando este video que no quede recontra largo, tenemos un experimento que empezó en la década del 2010, concretamente en el 2011, como primero una continuidad de Smallville que después derivó en otra cosa y que supo irse expandiendo y captando el interés del público, que después lamentablemente hace eco de un momento en la industria del entretenimiento, se desconecta de sus consumidores y termina cayendo a lo más oscuro, teniendo como un pico de decadencia en este evento Crisis de las Tierras Infinitas, que termina siendo una reverenda porquería. De hecho, después de ahí no se hacen más eventos, por ahí se hacen algunas colaboraciones pero más chiquitas, incluso termina la pandemia, ¿no? Y que tiene como último epílogo y como último resabio esta serie llamada Superman and Lois, que dicho sea de paso, no lo dije, no transcurre en la misma tierra que Superchica, sino que mantiene los casts, pero es en otra tierra aparte que no tiene ningún tipo de vínculo con el Arrowverso y que se puede disfrutar sola, lo cual terminó siendo una decisión totalmente correcta y acertada. Y que afortunadamente vuelve a brillar como quizás lo hicieron las primeras temporadas. O sea que bueno, es una despedida, podríamos decirlo, por la puerta grande,
que nos recuerda un poco cuál fue el sentido de todo este universo que se generó en las pantallas del canal CW. Así que bueno, ahora como siempre me gustaría que ustedes me comenten qué opinan de estos años de Arrowverse, de todos los productos que salieron. Seguramente alguna cosa dejé afuera porque es infinito, digamos. Son millones de temporadas y millones de personajes. Y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like, que favorece a mi contenido en los jodidísimos algoritmos de YouTube. Y si da la casualidad de que es tu primer video en Papulu Plus, te voy a invitar a que te suscribas para ver más videos de el estilo. Hasta la próxima.